Durante el mes de julio va a tener lugar en el Ayuntamiento de Lebrija un clarísimo enfrentamiento entre Miguel Sánchez Marrufo, concejal de Izquierda Unida, y el propio alcalde del ayuntamiento, Antonio Torres. Miguel Sánchez pidió un informe a su propia coalición para demandar a Antonio Torres ante los tribunales de justicia. Sería Diario 16, en su publicación del 2 de julio, quien recogería esta cuestión bajo declaraciones o expresiones vertidas por Miguel, como la siguiente: las actuaciones del alcalde socialista presentan visos de escasa legalidad, o el impulso económico no son más que prácticas viciosas, una política partidista y maquiavélica para arrancar votos. A todo esto se añadía, para completar el contexto político, la crispación que había levantado el anteproyecto de ley municipal llevado a cabo por el gobierno de la Junta de Andalucía, en el que se exigían más de 5.000 habitantes y 10 kilómetros de separación del núcleo matriz como requisito indispensable, ¿no?, para poder optar a la segregación. La Federación de Pueblos, como no podía ser de otra manera, va a recurrir al Defensor del Pueblo, apareciendo esta queja en un artículo, ¿no?, del propio ABC con fecha de 5 de noviembre. Bien, en la clave número 18, con las citadas cuestiones de fondo, vamos a centrarnos sin lugar a dudas en el acontecimiento más relevante que tuvo lugar a finales ya del año 1990, de cara a la convocatoria ya próxima en el calendario de las elecciones municipales de mayo del 91 y la recta final, ¿no?, del proceso de segregación ya en el año 1992. Serán las reuniones de la coordinadora, en concreto la que tuvo lugar el 15 de noviembre de 1990, cuando se estableció el objetivo, y este es el acontecimiento fundamental al que nos referimos, ¿no?, de finales del año 90, decíamos, se estableció el objetivo de acordar constituir el Grupo Independiente de Cuerveños Unidos, conocido como JICU. 6 días más tarde, en la reunión del 21 de noviembre, se acordó realizar el acta de protocolización del Grupo Independiente de Cuerveños Unidos ante el notario Álvaro Sánchez Fernández. A dicho acto van a acudir las siguientes personas: Andrés Amarillo Sánchez, Rosario Gómez Bueno, José Manuel Gómez Ávila, Manuel Pérez Pulido, José Antonio Indiano Pino, José González Zamora y Antonio Amuedo Romero. De esta manera van a quedar fijados los primeros estatutos del Grupo Independiente de Cuerveños Unidos, del que vamos a hacer una selección de los artículos más relevantes para comentarlo. El artículo número 1, el primer artículo, recoge los aspectos básicos de la naturaleza de esta organización, sus funciones básicas y sus objetivos esenciales. En el artículo primero, en su primer apartado, se dice literalmente lo siguiente: el Grupo Independiente de Cuerveños Unidos surge con el fin de resolver los problemas diarios de la vida local, atendiendo a todas sus facetas, y cuya solución, en el estado actual de deterioro en que se encuentra el Cuervo, se considera más factible desde una posición común a todos los ciudadanos y no haciendo planteamientos de derecha o izquierda que en ningún momento tienen en cuenta los problemas locales. Como vemos en este apartado, se aprecia perfectísimamente el contexto social y político que se estaba viviendo, como no era de otra manera, en el Cuervo. En su apartado segundo, el artículo primero recoge lo siguiente: para luchar por los intereses concretos del pueblo del Cuervo como municipio independiente, JICU se constituye en un grupo político abierto, en el que la participación ciudadana y la voluntad de los vecinos del Cuervo serán sus dos directrices básicas. Y en su tercer apartado, este primer artículo decía que su actividad y su presencia se enmarcaba dentro del ámbito municipal de Lebrija y del Cuervo, aunque bueno, si para defender estos intereses del Cuervo tuvieran que salir de ese ámbito en cuanto a presencia y actividad, no tendrían duda de que así lo harían. En los artículos 2 y 3 de estos estatutos se recogen los principios y los fines respectivamente. En cuanto al artículo 2, en su primer apartado, se establece el objetivo básico, ¿no?, o el principio básico de la defensa de los derechos de los ciudadanos del Cuervo frente a cualquier conculcación que estos pudieran sufrir por parte de cualquier administración, persona física
o jurídica. Se aprecia o se lee entre líneas clarísimamente que se hace referencia a la figura de Antonio Torres, ¿no? Asimismo, defender el derecho de iniciativa de los ciudadanos del Cuervo para solucionar sus problemas con un gobierno local propio. El segundo apartado, en relación a los principios básicos que establecía esta organización, ¿no? Como su fundamento o su principio básico en el funcionamiento de la misma, se establecía que un principio clave sería el cooperar en la construcción de una nueva sociedad donde la democracia se extienda a todos los ámbitos de la vida pública, creando una conciencia de participación real en el desarrollo y progreso de la sociedad que la rodea. En tercer lugar, el tercer apartado de este artículo 2, en la relación de principios, decía que se establecía la meta de asegurar la autonomía e iniciativas de la sociedad y de sus componentes frente a un centralismo de la administración cada día más opresivo. De nuevo, volvemos a ver la continua presencia, ¿no? de esa dialéctica que se había establecido desde el inicio del proceso de segregación entre el núcleo matriz y en este caso el núcleo a segregar. Y en cuarto lugar, dentro del artículo 2, se decía, ¿no? Como se establecía como principio el de contribuir para que la vida política deje de ser inútil enfrentamiento de ideologías partidistas y se convierta en el necesario diálogo para la solución técnico-práctica de nuestros problemas por medio de la productividad y la innovación creadora. Ya en el artículo 3, en relación a los fines que se establecían JICU, ¿no? Se destacaban fundamentalmente dos. El primero era el elaborar un proyecto que persiga el desarrollo total en cada caso de nuestra patria chica, pueblo o ciudad y donde la juventud sea la fuerza más dinámica. Para ello es indispensable hacer valer el derecho de todos los pueblos al autogobierno. Es lo que literalmente se recogía en este primer apartado del artículo 3 como uno de sus grandes fines. Y en segundo lugar, en el segundo apartado del artículo 3 recogía como fin fundamental el siguiente. De esta forma se consigue el verdadero sentido de la autonomía, que es la autonomía municipal, ya que es de derecho natural el verdadero ámbito territorial del ciudadano o vecino, el municipio. Estas manifestaciones políticas ya emergen en multitud de municipios de Europa. En cuanto a la organización de JICU, se recogían, ¿no?, los aspectos básicos de la misma en el artículo 10, destacando sobre todo que la Asamblea General era o constituía el órgano supremo, ¿no?, con facultades como el programar la política de las líneas de acción, examinar las actividades organizativas, crear nuevos órganos, modificar los estatutos, aprobar o censurar las actuaciones de sus órganos delegados, etcétera, etcétera. Y en la disposición final es donde se destacaba que JICU quedaba completamente abierto para establecer conexiones, coordinaciones, alianzas, etcétera, con clubes, equipos de trabajo, conjuntos de ciudadanos, unidades colectivos profesionales, grupos políticos afines, etcétera, ¿no? Lo que observamos es un claro intento de hacer cada vez más del proceso de segregación un movimiento ciudadano global y transversal a toda la sociedad cuerveña. La coordinadora va a volver a reunirse el 10 de diciembre para acordar remitir al Ministerio del Interior los estatutos y las actas de protocolización del Grupo Independiente de Cuerveños Unidos. El mismo día tendrá lugar la emisión de una carta al Ministerio del Interior donde se solicitaba que fuera inscrito en el registro de asociaciones políticas de dicho ministerio el Grupo Independiente de Cuerveños Unidos, promovido por una serie o por un grupo de vecinos de la localidad a fin de comparecer en las elecciones municipales que se aproximaban. Como vemos, se estaban dando los primeros pasos para la constitución de JICU con el objetivo de estar presente en las citadas próximas elecciones municipales que no eran otras que las de mayo de 1991. Como último inciso, hacer mención a la escasa documentación que tenemos acerca de las reuniones de la coordinadora en este periodo, ¿no?, en lo que va prácticamente desde principios hasta finales del año 1990, puesto que, bueno, por diversos motivos, el funcionamiento interno por esta fecha, ¿no?, fue un poco convulso o su dinámica quizás no favoreció el levantamiento de las actas.
Fruto de ello, como decíamos, en la escasa documentación de que disponemos, aunque bueno, nos consta que las asambleas sí se llevaban a cabo.